Buenos días a todos, un abrazo afectuoso de Abogados Cristianos. Transmitimos en esta ocasión a esta hora debido a trabajo y a cuestiones de compromiso que hemos tenido, pero aquí estamos fielmente para subir el video de este mes. En esta ocasión estaremos tocando el video relacionado con el divorcio contemporáneo, el divorcio que hoy en día nos ocupa según lo que dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que nosotros tenemos que atender siempre a los criterios que enmarca la Constitución, ciertamente, pero también lo que interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las figuras jurídicas que hoy en día se dilucidan en los tribunales, en los juzgados y en todas partes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y es que el tema es atingente al divorcio contemporáneo. Anteriormente habíamos dicho o habíamos declarado ciertas vertientes del divorcio. Sin embargo, en la actualidad, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo que ha declarado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, correlacionados estos entre sí, hemos llegado o arribado a otro tipo de divorcio. Y es que anteriormente se había dilucidado lo que era el divorcio express o el divorcio incausado, que actualmente sigue teniendo esa nominación de divorcio incausado, pero tenemos que hacer unas precisiones aquí en Abogados Cristianos que son importantes que usted conozca, querido oyente, querido que nos está siguiendo por esta transmisión. Esta transmisión usted la podrá ver en repetición constantemente las veces que usted quiera ahí en nuestro grupo de Abogados Cristianos de Facebook Live. Recuerden, Abogados Cristianos es un grupo de Facebook Live donde usted puede tener cultura general y no solamente eso, sino noticias cristianas, servicios congregacionales de diferentes iglesias, predicaciones, así como notas jurídicas o asesorías jurídicas legales. Abogados Cristianos fue hecho para ese fin, sobre todo para dilucidar las figuras jurídicas contemporáneas que hoy nos ocupa en este país tan hermoso. Y concluyendo esto, es importante decirles a todos que si bien es cierto, ha existido lo que es el divorcio incausado a partir del siglo XXI, cuando se abre la 10ª época, se abren ciertas cuestiones inherentes a los derechos humanos de las personas, y es ahí donde la primera sala, también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera colegiada, han dilucidado figuras jurídicas de las cuales se desprenden criterios que aplican los tribunales y los juzgados a lo largo y ancho de la República Mexicana. El divorcio incausado habíamos declarado anteriormente en Abogados Cristianos que es el divorcio que se establece sin motivo o sin causa justificada para pedir el divorcio de uno de los cónyuges. Es decir, es necesario que uno de los cónyuges pida el divorcio. Sin embargo, el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no es necesario probar justificación alguna para pedir el divorcio. Es más, el juez en rebeldía firma el divorcio por parte del cónyuge que no quiere ceder el divorcio. Pero actualmente sucede una actualización a lo que se ha venido diciendo del divorcio incausado, y es que actualmente existe una continencia de la causa. La continencia de la causa es más ni menos que no solamente se ha dicho a los juzgadores que tienen que resolver sobre el divorcio, sino con todas las aristas o incisos que incluye divorciar una familia.
Es decir, no solamente es decretar el divorcio de manera ipso facto, sino que también se tienen que dilucidar cuestiones como son los alimentos de los hijos, la guardia y custodia de los hijos, así como la separación de bienes, la pensión compensatoria, la pensión alimenticia, entre otros temas que existen alrededor de lo que es el matrimonio. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta situación debido a que, si bien es cierto, se puede obtener un divorcio de manera rápida, de manera contundente, no menos cierto es que se estaban dejando a un lado todo lo concerniente a los derechos humanos de la cónyuge o del cónyuge del cual se estaba divorciando aquella persona que solicitó un divorcio ante un juzgado de lo familiar. Y es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona esta situación en un criterio, y ahora revela la Suprema Corte que para el divorcio es necesario, si bien es cierto, van a decretarte el divorcio, no menos cierto es que tienen que atender a las demás aristas que incluyen divorciar un matrimonio. Por ejemplo, hablamos de guardia y custodia, tiene que decidirse en el juicio de divorcio incausado quiénes van a tener la guardia y custodia de los hijos, o en su caso, cómo quedará dilucidado la cuestión de la pensión alimenticia, en qué porcentajes, si en salarios mínimos, si conforme un trabajo, etc. Igualmente se habla al respecto de lo que es los bienes mancomunados de la sociedad conyugal. Y también se establece incluso cuestiones constitucionales como la responsabilidad que tiene cada cónyuge con el otro con respecto si no tiene bienes el otro cónyuge. Todas estas cuestiones, estas aristas, hoy en día son vigentes en la Constitución política y en lo que establecen los códigos civiles para las entidades de la República Mexicana. Es decir, que aunque el Código Civil para la entidad de la República Mexicana de la cual nos estás viendo no establezcan esta situación, la Corte ha dilucidado que es necesario que el juzgador que conoce del divorcio incausado también resuelva sobre las demás aristas del matrimonio. Y es que esto es importante, no puede quedar inconcluso la situación de la disolución del vínculo matrimonial. Es por eso que la Corte ha ido más allá, no solamente de los divorcios express. ¿Por qué les digo esto? Actualmente a veces nos marcan a abogados cristianos, y les repito nuestros números: 9933 05 90 81 y 9933 20 25 05. Estos son nuestros números a los cuales tú puedes hablar para agendar. Y nos han hablado y nos comentan del famoso divorcio express. Sin embargo, hoy en día no es que sea tan express. No es express, o sea, sí es express en el sentido de que se te declara por medio de un acuerdo, la disolución del vínculo matrimonial, pero no se escapa la persona, el cónyuge no se escapa de llevar a cabo toda una circunstancia, un proceso del cual tiene que dilucidarse lo que ya les venía diciendo: la guardia y custodia de los hijos, la pensión alimenticia, el hogar donde va a quedar los hijos, el hogar donde va a quedar la esposa, el hogar donde va a quedar el ex esposo. Todas estas cuestiones se tienen que dilucidar en este juicio. Es decir, no se van a hacer en varios juicios, como se venía haciendo, vamos a ponerlo así, como en el año 2020 y 2019, regresando un poquito en el tiempo cuando entró en vigor, porque hay que recordar que esto empezó en el 2016, 2017, el auge del divorcio express, y antes podíamos hacer un divorcio express, meter una causa familiar donde se divorciaba la persona y posteriormente hacer lo demás. Sin embargo, la Corte ya declaró que esto no es posible, que ahora en el mismo juicio de divorcio incausado se lleven a cabo las demás aristas del vínculo matrimonial. Esto en cuidando y salvaguardando los derechos humanos de la cónyuge o del cónyuge. Sí, es que hay una diferencia, miren. Anteriormente, en el siglo XXI, en el 2020 y en el 2021,
2020, 2019 y 2018 y todavía en el 2017 podría hacerse lo que era el divorcio express, pero hoy en día la Corte, vuelvo a repetir, este es un criterio muy novedoso de apenas, estamos hablando del 2020-2021 aproximadamente, donde la Corte dirimió que no es posible hacer varias vertientes judiciales, varios juicios de un solo asunto, sino que en un solo asunto se tiene que resolver, se tiene que dilucidar todo lo concerniente a la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, no es que solamente podemos pedir el divorcio en una causa familiar y los demás, por ejemplo, la mancomunidad de bienes, lo que es la guardia y custodia, lo que es los alimentos y todo esto, lo tenemos que hacer aparte, como lo hacíamos antes. No, sino que actualmente se tiene que dilucidar todo en un solo juicio. En un solo juicio se tiene que dilucidar todo lo concerniente al vínculo matrimonial. Esto es así porque lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reitero, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que es necesario que en el divorcio incausado se lleven a cabo las demás aristas para diluir el vínculo matrimonial. Entonces, esto es muy importante que usted tome nota porque quizás algunos despachos o bufetes jurídicos le venden la idea de un divorcio express, pero hoy en día no existe ese divorcio express. Y haciendo un poquito más el tiempo de lo que estamos platicando, déjeme decirle que pueden existir pensiones alimenticias, juicios de guardia y custodia, pero cuando uno tramita o promueve el divorcio incausado, todas estas líneas de investigación, estas líneas familiares, tienen que unirse, tienen que converger en el juicio principal, que en este caso sería el divorcio incausado. Es decir, se unen, se entrelazan para un solo juicio, porque la sentencia del juicio de divorcio incausado es la que va a dilucidar al final de cuentas cómo quedará la situación jurídica de la y del esposo, y también de la y los hijos. Es decir, ahí se va a dilucidar todo y también de los bienes. Es por eso que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dilucidado este caso de esta manera, y esto es a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es decir, que este criterio jurisprudencial, por ser un precedente obligatorio, está aplicado a lo que es largo y ancho de nuestra República Mexicana. Es importante que tú te asesores bien jurídicamente con abogados especialistas que estén actualizados en materia constitucional, y en materia civil y en materia familiar, porque hoy en día ha avanzado y cada año va avanzando esta situación de la cuestión civil o familiar. Cada año va avanzando. Lo que quizás el año pasado se podría hacer en un juicio, hoy en día ya no se puede hacer, y así sucesivamente. Puede haber muchos cambios de un año a otro, pueden haber muchas reformas. Por ejemplo, el Código Civil para el Estado de Tabasco tuvo reforma ahorita en el año 2022. Es un decir, por ejemplo, el Código Penal para el Estado de Tabasco fue reformado ahorita en diciembre del 2022. Es un ejemplo, creo que fue en diciembre o en enero, algo así. Es una reforma actual, o sea, ya hubo una reforma y hay que atender a las reformas que establece ese código. Es decir, hay que estudiar, hay que actualizarse en materia penal con respecto a lo que dice el Código Penal del Estado de Tabasco. Y así sucesivamente se van reformando y modificando los códigos, las constituciones de los estados de la República Mexicana. Y algo tan trascendente es atender a lo que siempre dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en la primera sala, sea en la segunda sala. Tenemos que atender, o funcionando en pleno, tenemos que atender a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del divorcio incausado, le estoy dando un dato muy importante, que el divorcio express como tal no es express. Es decir, no se llama express, su nombre correcto es divorcio incausado, y hoy en día el divorcio incausado tiene una tramitología especial, una tramitología ad hoc, que quizás los códigos civiles de los estados de la República Mexicana no lo establecen. Sin embargo,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona cómo hacerse, menciona cuál es el procedimiento a seguir en esta cuestión de los divorcios encausados. Y es que el divorcio encausado, obviamente, si vamos a conseguir divorciarte, si vamos a conseguir que obtengas tu sentencia de divorcio, que obtengas también tu acta de divorcio y que obtengas también lo que es la cuestión de la rapidez en la forma de que tengas tu divorcio, pero no te puedes, ya sea la esposa o el esposo, tienen que acudir, seguir el juicio, lo que continúa del juicio en cuestión de los alimentos de los menores, en cuestión de la guardia y custodia de los menores, en cuestiones de otras cosas como lo es la mancomunidad de los bienes, cómo se va a repartir los bienes, cómo se van a diluir todas esas cuestiones. Y es por eso que el divorcio encausado hoy en día es malamente nombrado divorcio express, pero no es un divorcio express. Eso es falso de toda falsedad, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que el divorcio encausado, el juzgador debe atender a la continencia de la causa, es decir, de armar toda esta cuestión del matrimonio para diluirlo. Es decir, armar todas las aristas de lo que incluye el matrimonio de los esposos para en caso de separación, en caso de divorcio, poder llegar a un término de buena forma. Es decir, que no solamente es divorciarse por divorciarse. Imagínese usted que se tendría que divorciar las personas, ¿no? Se divorcian las personas, pero quedaría al garete o así suelto la cuestión de la pensión alimenticia del cónyuge y quedaría al garete o suelto lo que es la guardia y custodia de los hijos. No sabrían quién le queda la guardia y custodia, no se sabría qué sucede con la mancomunidad de bienes, incluso si hay separación de bienes también. De acuerdo a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también hay una partición de bienes. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, esta noche, esta mañana, Dios les bendiga a todos. Les habló y les dio esta cátedra jurídica su amigo, el doctor en Derecho, Walter Antonio Palma González. Una bendición para todos. La verdad, que tengan un excelente día. Hasta luego.